actividad física, psicología, educación, cultura, higiene, medio ambiente, nutrición. Salud ambiental infantil. Preservar la salud y calidad de vida de nuestros niños. Salud ambiental infantil. Salud ambiental infantil. Salud ambiental infantil. Salud ambiental infantil. Ahí estamos. Mira, vamos a estar el día de hoy con un grupo de estudiantes de medicina que van a estar platicando contigo. Y sí nos gustaría que te presentaras, bueno, se van a presentar los muchachos y al final si te quieres presentar tú para que nos digas, así a muy grosso modo, qué estudios tienes y qué trabajo has hecho acerca de niños con sobredotación. Y entonces ahorita se van a presentar los alumnos su nombre y bueno, para que estemos en comunicación contigo. Soy José Manuel Bañez Aquino y soy docente acá de la Universidad de la UNACH en Chiapas, en la Facultad de Medicina. Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Martínez Medina. Hola, María Fernanda. Buenos días, mi nombre es Pablo Olmos Robles. Mucho gusto. Mucho gusto, maestra. Soy Jesús Muñiz. Ayer tuvimos el gusto de hablar. Sí, claro. Entonces son Pablo, María Fernanda y Jesús. Todavía faltan, maestra. todavía falta. Buenos días, maestra. Soy Gabriel Morales. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal, maestra? Buenos días. Mi nombre es Roberto Ramírez. Un gusto. ¿Qué tal, maestra? Buenos días, mi nombre es Orlando Muñoz. Es un gusto conocerla. Igualmente. Y pues yo soy Canek Antonio y pues aquí andamos. Bueno, entonces acá están los alumnos y van a platicar ahorita un poquito contigo acerca de lo que sería la sobredotación o altas capacidades y bueno, no sé. Bueno, soy la maestra Rosa María Espriu, especialista en niños sobredotados. Tengo ya un buen rato trabajando en este tema, es un tema apasionante. Desafortunadamente, poco en las escuelas, por lo cual me encanta esta posibilidad de que haya una difusión mayor al respecto, porque bueno, el hecho de no reconocer a estos niñitos a su debido tiempo y atenderlos en la forma que necesitan, a veces tiene consecuencias que los hacen estar en ese rango de riesgo, niños en riesgo, ¿sí? Yo me decía el doctor que me presentara con mis estudios. Yo soy psicóloga de carrera, después estudié maestría en psicología educativa y después maestría en niños sobresalientes o niños sobredotados. Soy coach profesional y he trabajado en escuelas y con niños y con maestros muchísimo tiempo y al final de cuentas estoy ahora dedicada de tiempo completo a este tema maravilloso. Mucho gusto en conocerlos y en lo que pueda yo apoyar y servir, estaré encantada. Muchas gracias. ¿Comenzamos con las preguntas, maestra? Claro. Ok, la primera es, ¿usted cómo definiría a la sobredotación y a las altas capacidades? Sí, miren, yo pienso que para mí, en mi concepto, es lo mismo. Pienso que se ha usado el término de altas capacidades porque un poco el término de sobredotación en muchos entornos suena como un poco petulante, como un poco difícil de creer. No obstante, puede haber una pequeña diferencia. El llamar a los niños con altas capacidades nos libera del estigma, digamos, de que
se ha generalizado la idea, profesionalmente por supuesto, de que el sobredotado es aquel que tiene un coeficiente intelectual de 130 para arriba. Al llamarlos con altas capacidades, nos apegamos más a la definición de sobredotado que yo manejo, que es un chico que tiene una capacidad intelectual por arriba del promedio y añadimos que es perseverante en las tareas que le interesan, y esto es lo que los hace tener mucha información sobre los temas que los apasionan, porque pueden estar mucho tiempo en algo que los jala, que les gusta, ¿sí? Y que son niños que tienen un alto nivel de creatividad. Entonces, esta definición no es mía, es de un teórico muy importante en este tema, que es Renzulli, Joseph Renzulli. Y entonces la definición de capacidad por arriba del promedio, capacidad intelectual por arriba del promedio, perseverancia orientada a metas personales y creatividad, encaja para mi gusto mejor cuando hablamos de niños con altas capacidades. Insisto en lo que dije primero, para mí son sinónimos. Ok, gracias. Entonces la pregunta 2 que teníamos. La pregunta 3. Bueno, cuando un maestro sospecha sobre un caso de sobredotación, ¿qué medidas debería de tomar en la educación del niño? Bueno, es una pregunta importantísima. Se parte de la base de que los niños sobredotados, al estar en una curva normal de población con una inteligencia superior a la media, caen en el rango de niños con necesidades especiales, igual que los del otro lado de la curva. Sí, estamos hablando de una población en general. Pero son necesidades especiales diferentes. Como les comenté al principio, el hecho de que hay mucho desconocimiento en las escuelas sobre este tema hace que a veces quieran atender las necesidades especiales del niño sobresaliente o sobredotado con las mismas estrategias de los otros niños del otro lado de la curva. Entonces les ponen sombra, los mandan a terapias, los medican y una serie de situaciones que son desfavorables para estos niños. ¿Qué debería hacer un maestro? En primer lugar, estar seguro de que es un niño con altas capacidades o un niño sobredotado, para lo cual pues es importante recurrir a un especialista en la materia y atender directamente las necesidades especiales de estos chicos. Yo las he resumido en 3, no es que sean las únicas, pero así las he concretado. Son niños que necesitan un mayor reto cognitivo. Es bien importante que los maestros lo tomen en cuenta, porque a veces, aunque uno entrega un diagnóstico de sobredotación, ellos hacen todos los intentos posibles por jalar a estos niños a que funcionen en la media o como el común de los niños. Y si se les salen, que se les van a salir evidentemente, empiezan a haber conflictos, ¿sí? En segundo lugar, son niños que necesitan evitarles la repetición innecesaria. Generalmente son niños con una gran capacidad de memoria, una gran capacidad perceptiva, captan mucho más rápido que los otros, memorizan, por lo tanto la repetición no la necesitan. Entonces, cuando la clase es repetitiva, sucede que estos niños se aburren y empiezan a crear malos hábitos de trabajo y malos hábitos disciplinarios también. Y la tercera cuestión importantísima es que estos niños requieren apoyo al desarrollo de sus talentos, exactamente de aquellas cosas en las que son hábiles o que son muy competentes, es lo que necesitan estar trabajando más y desarrollarlo más, porque ahí es donde ellos realmente van a sentir su espacio confortable. Yo hablo de una situación que no es mía tampoco, sino hay muchos teóricos que la manejan, y es que los niños sobredotados son asincrónicos por naturaleza. ¿Qué quiere decir asincronía? Que son niños que tienen capacidades más altas que su nivel de edad cronológica. Y entonces, en muchas cosas se salen de la media o del común de los niños, y entonces se
ocurre una asincronía o asintonía, y parte del asunto que tienen que atender tanto los maestros como los papás es ayudarlos a entender esas diferencias y ayudarlos a adecuarse, no adaptarse, no alienarse, adecuarse a que en algunas cosas ellos van a ser superiores y en otras no, y en otras habrá otros niños con características. Entonces, un poco aprender a valorarse a sí mismos y aprender también a valorar las diferencias individuales en los demás. En resumen, esto sería que el maestro sí tiene que hacer una adecuación curricular. Si un niño es alto en matemáticas o en lectoescritura o en historia o en lo que sea, imagínense un chiquito que ya entra leyendo al primero de primaria o a veces hasta el tercero de kinder. Y el maestro dice, bueno, sí, pero aquí, hoy por hoy, enseñamos a leer. Y el niño ya lee. Entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro? Pues adecuarle. Sí, obviamente el niño va a estar en esa misma clase, pero en vez de empezar de la A a la Z, podría estar leyendo textos, produciendo textos, etcétera, etcétera, que aportaran incluso riqueza al grupo. Una parte importante del saber leer es que el niño le encuentre sentido. ¿Para qué me sirve leer? Si los niños de su misma edad ven para qué sirve leer, y es un niño que a lo mejor les puede leer una historia o puede crearla y contárselas, entonces le da sentido al grupo y se vuelve un agente enriquecedor. Eso es a lo que yo le tiro cuando voy a platicar con los maestros. Cuando hago un estudio y voy a platicar a la escuela, y ya se los platicaré más adelante, les pido que hagan algún tipo de adecuación para ese niño. Y además está en completa concordancia con la línea actual de educación, que es la inclusividad o la equidad, que es dar a cada niño lo que cada niño necesita. Entonces esto es básico. Obviamente también la adecuación curricular para la tarea, porque los niños dicen muchas veces, maestra, es que ya lo entendí, y todavía me lo vuelven a dejar de tarea. No, maestra, por favor, ¿no? Y lo piden así con los niños, ustedes saben, mientras más chiquitos, más espontáneos, y así lo piden, y tienen razón, ¿sí? Y bueno, y los maestros, ¿qué pueden hacer con relación al desarrollo de talentos? Aprovecharlos en la escuela, en las actividades escolares. Ojalá las escuelas ya se adecuaran a ser más abiertas, más positivistas y menos retóricas y menos académicas, menos tradicionales. Y entonces estos niños, como todos los otros niños, tendrían muchos más espacios libres y creativos y constructivos de desarrollar sus talentos. Gracias. ¿La cuatro? ¿Cuáles son los estudios que determinan si un niño es sobredotado o no? Bueno, para ser congruente con la definición, lo que yo hago es tres tipos es un estudio psicopedagógico, eso quiero dejarlo muy claro, no son estudios clínicos, ¿sí? Porque si yo hago un estudio clínico, normalmente los estudios clínicos van enfocados a los síntomas y a que hay patología, y yo no podría ver un niño sobredotado de esa manera. Puede ser que haya un niño sobredotado con alguna problemática, pero eso es otro cantar. Entonces son estudios psicopedagógicos que abarcan tanto la capacidad intelectual, que no es solamente el coeficiente intelectual, sino también las inteligencias múltiples. Otra parte que es la parte socioemocional o emocional, en donde se utilizan pruebas proyectivas que nos hacen o nos ayudan a ver a los niños cómo se sienten consigo mismos, cómo están con su familia, cómo están en su entorno escolar. Y yo lo complemento con cuestionarios dirigidos exactamente a su autovaloración, su autoconcepto, y también
cómo se ven en la escuela y cómo viven su escuela y su familia. Esta es la parte, digamos, emocional. Y luego está la otra parte, que es la de las capacidades y habilidades, en donde es importante saber cuáles son sus estilos de aprendizaje, qué nivel de creatividad tiene, cuáles son aquellas áreas de talento en donde podría desarrollarse. Ya está muy enfocado, evidentemente también se exploran debilidades, pero básicamente el trabajo con los niños sobredotados o sobresalientes, yo lo establezco en base o con base en sus fortalezas. Entonces es importante saber qué fortalezas tienen. Todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿cierto? Imagínense que nos trataran siempre con base en nuestras debilidades. Entonces, no soy Rosa María Espriu, soy una que escribe mal o que no pronuncia la R, ¿sí? Y estoy duro y dale con la letra, la pronunciación, etc. ¿Sí? ¿Qué pasaría o qué pasa con toda esta capacidad alta? Pues se minimiza en función de las fallas, ¿sí? Entonces ese es el criterio del maestro y el criterio de los padres también, centrarse en las fortalezas de los niños y ayudarlos a desarrollarlas. La siguiente pregunta es: ¿qué características deben tomar en cuenta los padres de familia cuando sospechan estar ante un caso de sobredotación? Miren, los padres pasa una cosa curiosa. Por un lado, sobre todo si son hijos únicos, tienden a no darse a veces cuenta de que su hijo es especial o diferente, porque desde que nacen lo ven normal. No obstante, se dan cuenta de que el niño habla más rápido o empieza a moverse mucho más rápido, su tonicidad es anterior o antes de los niños comunes, y aunque no tienen a veces punto de comparación, sí se dan cuenta que los niños son perceptivos, que captan, que sonríen a edades tempranas, que empiezan a balbucear, que empiezan a dar lenguaje, y a veces caminan también más rápido, porque no, la sobredotación a veces es también en el área motora. Y entonces yo tengo un folleto que incluso está, creo que está en mi página, lo voy a checar si no, en donde les dicen a los papás, o les digo a los papás, ciertas características que se pueden ver. Por ejemplo, en la intelectual, la memoria. Hay niños que sorprenden de que se aprenden las películas de memoria, las canciones de memoria, y los papás no saben qué está pasando, pero bueno, lo toman como bueno. Tienen un alto razonamiento, observan cosas que a veces a unos le pasan desapercibidas, su lenguaje es más temprano y más amplio, y gusto y facilidad por alguna cosa, ya sea por los números, por el español, por la historia. Hay niñitos que desde muy chicos va el papá o la mamá en el coche y le dice: ah, ya sé a dónde vas, ah, estamos pasando por casa de fulanito. O sea, tienen una capacidad algunos en sus relaciones espaciales. ¿Cómo se dan cuenta de que son creativos? Pues porque inventan cosas, le dan un uso diferente a las cosas de aquel para el cual fue creado. Les gusta pintar y crear y hacer combinaciones de colores, les gusta hacer inventos y experimentos. Imagínense que yo a veces les pregunto a los niños si hacen cosas malas, y así con tristeza me dice: sí. Les pregunto: ¿y qué cosas malas puedes hacer? Estoy hablando de 5 años, 6 años. Y hago experimentos. Y digo: mi vida, ¿cómo eso puede ser malo? ¿No? Lo que pasa es que si el papá o la mamá no lo permite, y la escuela a veces tampoco, el niño hace sus experimentos escondidas. Y obvio que se meten problemas, ¿no? Evidentemente. Entonces, la otra parte es que puede pasar mucho tiempo en algo que le interesa. Entonces, que si se clava con dinosaurios, ahí puede estar hasta que se aprende todo sobre estos, o sobre perros, o sobre rocas, o sobre coches, o sobre X tema.
Y cuando algo le gusta investigar y anda pregunta y pregunta y pregunta, y son preguntas de alto nivel porque el niño quiere saber más. Entonces muestra una alta necesidad de saber y de conocer, y por supuesto va adquiriendo muchos conocimientos sobre los temas en los cuales persevera. Entonces, esta capacidad de perseverar es la que realmente hace que estos niños se vuelvan a veces grandes conocedores en áreas que uno se sorprende. He recibido niños, por ejemplo, de 4 años que saben todo sobre dinosaurios. Y una vez un chiquillo me dice, si quieres te digo todos los errores que tiene Jurassic Park. Y digo, bueno, pues sí no me los voy a aprender, pero venga, ¿no? Porque eso necesitan, o sea, que aquello que les fascina, encontrar gente que también le fascina, ¿sí? Y hasta incluso se vuelvan tutores de ellos en su vida, porque imagínense un físico o un matemático, que ya los he tenido el caso y es maravilloso, que se le acerca a un chiquillo que tiene 1000 preguntas y un razonamiento alto. Pues ese especialista o ese teórico se fascina con un chiquillo que está a veces preguntando a nivel de un adulto, o de alguien que está en la misma carrera o en la misma área que él o ella. Excelente, gracias. ¿Cómo podemos mejorar el entorno de aprendizaje de tal manera que los niños con sobredotación se sientan cómodos? Híjoles, no te entendí. ¿Cómo podemos qué? ¿Cómo podemos mejorar el entorno de aprendizaje de tal manera que los niños con sobredotación se sientan cómodos? Bueno, repito y vuelvo a insistir en que lo ideal en la educación actual tendría que ser espacios con áreas en donde haya materiales, lo que antes se llamaban hace muchísimo los centros de interés, que se usaron más para preescolar que para primaria. Digamos que siempre debe haber en las aulas un espacio de exploración, un espacio donde haya libros, donde haya todo tipo de cosas para explorar o para aprender más. Ahora ya hay muchas escuelas que manejan dentro del aula las tablets o las computadoras, entonces eso es lo ideal. Vamos a suponer que el maestro está exponiendo un tema el cual el niño ya es bastante experto, en especial hablando de los niños de su edad, que tengan la posibilidad de ampliar sus conocimientos, ya sea en libros o ya sea en un medio electrónico, o tener la posibilidad de llevar él sus propios libros si es que la escuela no tiene estas áreas, estos espacios. El modelo ideal es un modelo de marco constructivista en donde realmente el reto sea adecuado a las capacidades de cada niño, cuando se lleva bien el modelo de tipo constructivista o de marco constructivista. Me han preguntado mucho sobre los Montessoris. Un Montessori tiene esa cualidad de tener áreas con materiales. El problema es que hay Montessoris que se rigidizan mucho y no los dejan explorar. Y entonces se vuelve contradictorio para el niño porque él quiere el material fulano y resulta que a veces en esos lugares, estoy hablando de lugares que son muy ortodoxos, ¿no? Pues no puedes llegar ahí hasta que no pases por el 1, 2, 3, 4 y 5 y entonces el niño se desespera y se decepciona. Entonces sí, un ambiente tipo Montessori, pero donde realmente se entienda que el niño que tiene altas capacidades va a requerir accesar o acceder a los materiales de niveles más complejos y permitírselo. Entonces, en pocas palabras, un ambiente rico, ¿sí? Ahora está la educación que le llaman IB, que es una educación fantástica y bien llevada, es una maravilla porque son, digamos que se aborda el aprendizaje de manera temática y se hacen proyectos. Entonces es un proyecto en donde hoy toca investigar, por decir algo, sobre los animales vertebrados e invertebrados. Pero entonces todo el mes usan la lectura, la escritura, las matemáticas, o sea, todas las materias para hacer la investigación sobre ese tema. Ese sería realmente lo máximo.
Hay muchas escuelas, repito, que ya tienen este programa, pero que lo llevan otra vez de manera tradicional. Algunos maestros sí, algunos maestros no, pero ese para mí sería, de lo que tenemos ahora, sería el idóneo. Y hay algunos otros modelos, acabo de leer, no sé si fue en Finlandia o en algún lugar así, donde definitivamente eliminaron el diseño curricular per se como lo tenemos ahora y trabajan de esta manera, con proyectos de trabajo de investigación en donde los niños unen todas las materias para un solo proyecto. Esa sería la educación ideal para un niño sobredotado, o en otro caso que tenga posibilidad de explorar o de hacer propia adecuación curricular, pero que se le permita. ¿Ok? ¿El niño sobredotado nace o se hace? Esta es la pregunta de cajón. Miren, hay una parte que es hereditaria, que es la parte de, sobre todo, la de coeficiente intelectual. Entonces sí se nace con una capacidad diferente y esa, evidentemente, si se desarrolla, pues el niño va a tener esa característica heredada o esa característica innata, como un haber que lo hace sobresaliente y que está desarrollándola, y entonces no es que alguien se haya propuesto desarrollar la inteligencia de ese niño, ¿no? Repito, sí se puede desarrollar y trabajar y apoyar, o se puede un poco soslayar y limitar. Esto no es de la literatura de niños sobredotados, esto viene desde Piaget y desde otros teóricos que han hablado de esta situación. Y por otro lado, también hay características de personalidad que se heredan, tanto físicas como de carácter o como de temperamento. Eso es con un niño sobredotado, con un niño no sobredotado, pero son características. Hay veces que los padres tienen intereses muy fuertes en algunas áreas y los niños también. Es un poquito de la tendencia A, pero también mucho del entorno educativo en donde se desarrollan. Entonces yo diría que es parte y parte, ¿sí? Una parte que es con la que se nace y otra parte que se desarrolla. Ok, gracias. Bueno, ¿a qué edad puede identificarse un niño sobredotado? Mira, en realidad podría identificarse desde bebé. No obstante, habría que hacer ciertas adecuaciones para que las pruebas o los cuestionarios o lo que se utiliza sea adecuado a un lactante, a un maternal que no habla todavía o que tiene un lenguaje todavía precario. La edad ideal en donde ya, digamos, puede uno interactuar con el niño y puede aplicar las pruebas convencionales, sobre todo las de tipo como la de inteligencia, que no son pruebas proyectivas, pues son los 4 años. A veces un poquito antes de los 4 años hay niños que ya puede uno evaluarlos con toda tranquilidad, pero hay muchos rasgos característicos que uno puede detectar desde que son chiquitos, o sea, yo diría a cualquier edad. Y si no se ha identificado y el niño ya es un adolescente, buena edad para identificarlo. ¿Por qué? Porque en la medida que un papá, una mamá o un maestro sepa que el niño es sobredotado y cuáles son sus áreas de fortaleza, podrá realmente apoyar mejor su sobredotación y podrá apoyar sus talentos. Entonces, ya no es de qué está de moda, pues está de moda el taekwondo, entonces llévalo a taekwondo. A lo mejor eso no es lo que el niño ni necesita ni le interesa, ¿no? Y digo taekwondo por decir como lo que se pone de moda y que todos los papás llevan a sus hijos a eso. Si yo sé cuáles son sus áreas de sobredotación, yo cuando hago un estudio conjunto sus áreas de talento
en perfiles. Y entonces les digo a los papás, mira, tiene perfil científico por esto, esto, esto y esto. Entonces, ¿qué necesita? Explorar las ciencias. Todo lo que quiera y necesite. O tiene perfil artístico. ¿Por qué? Pues porque le gusta el canto, el baile, la música, su fascinación. A veces junto en el perfil científico, los que tienen alto nivel de matemáticas con tecnología y con música, porque eso ya es un perfil que los lleva a un quehacer profesional más adelante. No, o sea, no hago orientación vocacional a edades tempranas, pero sí perfilo. Y entonces al perfilar, los papás tienen mucha más orientación de por dónde llevar a sus hijos con un mayor éxito y un mayor beneficio. ¿Sí? Cuando un niño es diagnosticado de sobredotado, ¿han de hacer los padres algo especial con él en el hogar? Pues sí, en primer lugar, estos niños, por esta parte que ya mencioné de su asincronía, y otras 3 características muy fuertes. La asincronía, que los hace sentirse como que no encajan, o como que no pertenecen, porque son diferentes. Otra es que son niños muy selectivos, entonces si un tema les interesa, pueden pasar mucho tiempo, pero cuando no les interesa, es difícil captar su atención. Y entonces los papás o los maestros a veces a fuerza quieren que el niño se interese, pero dije bien la palabra, a fuerza. Otra cosa es que, bueno, hay que ver de todo en la vida, pero otra cosa es que se tenga que clavar en eso. Y la otra parte es que estos niños tienen muchas áreas de hipersensibilidad. Hay niños que tienen una alta una hipersensibilidad auditiva, entonces tienen que aprender a adaptar su oído porque les molestan los ruidos, o sea, se espantan con el ruido de la licuadora y no se diga si les toca una mamá o una maestra gritona, ¿sí? Lo sufren. Entonces hay que ayudarlos a equilibrar o aprender a modular su oído. Hay otros que son hipersensibles olfativamente o gustativamente, entonces cualquier cosa que huela diferente dicen guácala, ¿no? Y si guácala es el plato favorito de la mamá que se lo hizo con todo cariño, pues la mamá se ofende, ¿no? Entonces sí hay que aprender qué tipo de características específicas tienen sus hijos para poder enseñarles a adaptarse a un medio que no está precisamente fabricado para niños con altas capacidades. Entonces los papás sí tienen que hacer adecuaciones en casa, tienen que ayudarlos a entenderse y tienen que ayudarlos en un momento dado a lidiar con que sí, a lo mejor tienen no a lo mejor, sino que tienen un lenguaje mayor y les gusta relacionarse con niños de mayor edad o les gusta relacionarse con adultos. Es vital que tengan un estudio completo de sus hijos para poder realmente guiarlos, enseñarles a resolver sus diferencias, asincronías, hacerles sentir que tienen, así como son valiosos y pertenecen a su familia y pertenecen a su escuela. Bueno, la siguiente pregunta. Sí. Ya disparó alguien. ¿Qué pasó? Vamos con la siguiente pregunta. Dale. ¿Cuándo ha de acelerarse a un niño a un curso escolar superior? Miren, esto de la aceleración, hay personas que nos dedicamos a esto que la apoyan radicalmente y sin cuestionarse. Yo sí me la cuestiono. En nuestro país existe ya la aceleración, hasta está instrumentada cómo se debe hacer. Hay pruebas específicas que pide la Secretaría de Educación Pública para acelerar a un niño. El asunto es que
Esto es bueno cuando no hay posibilidad de hacer las adaptaciones o las adecuaciones que un niño sobresaliente requiere para vivir con los niños de su edad o convivir con los niños de su edad y ser él, o sea, seguir desarrollando sus talentos. Entonces, la aceleración implica que te subo a un año, al año que superior, ¿no? Después cursas ese año y el que sigue y luego te vuelvo a subir. Entonces, ¿qué sucede? Que un chiquillo puede llegar a entrar a secundaria cuando todavía ni siquiera es puberto, cuando es un niño. Y entonces, ¿qué se topa? Con personas que ya tienen otro nivel, que están en otro rollo, pues, ¿no? Y no se diga un nivel superior. Hay personas que les digo que están a favor, yo no estoy a favor. Yo digo que los niños, sobre todo, son niños, que hay que adecuarse para ayudarlos a que sigan siendo sobredotados, que se desarrollen, que se valoren, que desarrollen todos sus talentos y sus capacidades, pero que aprendan a convivir con sus niños, con sus compañeros, con sus maestros, porque esa es la vida. La vida no es ser sabio, bueno, para algunos sí. La sabiduría está en aprender a ser felices, en aprender a ser amigos, en aprender a pasártela bien. Pero eso no está reñido con que seas un niño sobresaliente o sobredotado. Entonces, a grandes rasgos, eso opino. La siguiente es, ¿son los niños sobredotados emocionalmente diferentes? Bueno, sí son emocionalmente diferentes y ahí sí me podrían preguntar, ¿nacen o se hacen? Yo creo que se hacen diferentes. ¿Sí? Yo tengo infinidad de estudios, les pido que me hagan una narrativa de la historia del niño y infinidad que me dicen, era un niño muy tranquilo, muy amoroso, no daba problema, dormía su siesta, ¿no? Y digo, ¿y cómo se convirtió en el niño que me estás presentando ahora? Pues precisamente porque al no ser entendidos, obligamos a que se ajusten a una media en la que no encajan y entonces los hacemos sentir eso, que son, yo digo que desde chiquitos es como que estás desconchinflado, tienes un tornillo zafado o algo raro te pasa, que no eres como los demás. El cuento del patito feo es la respuesta a su pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que tienen que saber desde chiquitos que son gansos. Tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque entonces no van a estarse comparando con los patitos. No es porque uno sea bueno y el otro no, son diferentes. Sí, entonces es importante ayudar al niño a que sienta que así como es una persona valiosa. Y así como es, puede dar mucho, pero también puede recibir mucho. Por lo tanto, es importante que se ajuste a algunas cosas y que aprenda a defender sus derechos en otras. Okay. Entonces, me perdí, tengo la impresión de que sí, o sí les contesté lo que me preguntaron. Sí. Ya para terminar, maestra Rosa María, y para las personas que nos escuchen y que deseen conocer más en lo referente a este importante tema, ¿cómo podrían comunicarse con usted? Bueno, tengo varias alternativas. Una es una página que es www.sobredotados.com o .mx. Okay. La otra es mi correo electrónico, que es rosamarev, con V al final, rosamarev@hotmail.com. Y desde luego mi teléfono, que es por allá, tiene que ser 045 55 26 90 46 91. Y con mucho gusto los atenderé en la medida, en la página hay alguna información que puede ser de interés para los papás, para los maestros, y pues de otra manera, con muchísimo gusto puedo enriquecerla. En especial, prefiero correo electrónico. Excelente. Porque a veces estoy ocupada o algo y no puedo contestar, pero estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestra Rosa María. Tenga un excelente día. Igualmente, me dio mucho gusto.
Bueno, aquí estamos todos y bueno, Tengo que decir algo, ¿puedo? Sí, claro. Es que vi a tu hijo y no podía creer que era él, está enorme. Sí. Yo lo veía y decía, no, está muy guapo, muy bonito, qué maravilla, felicitaciones. No, pues muchas gracias. Y hasta que ya dije, no, pues tiene que ser, si no, ¿qué hace? No, sí. Y ya me dijiste, qué padre. Muy bien. Creo que aquí tienen unos papás que lo han hecho muy bien. Gracias, Rosa María. Y he trabajado la parte emocional, ¿verdad, José Manuel? Bastante, gracias, sí, así es, contigo. Y hemos trabajado la parte emocional porque si no la trabajamos, los niños no agarran como su reconocimiento personal, ¿cierto? Así es. Sí. Y no es porque él tenga que estar emocionalmente mal. Ahí sí, la pregunta de si no nacen, se hacen, es porque reciben demasiadas vicisitudes, adversidades de su entorno, ¿cierto? Así es, sí. Y los hacen que se estresen en su mismo ambiente que debería ser para que lo disfruten y sean felices. Pues, Rosa María, pues muchas gracias. Esta es la primera ocasión que hacemos esto con los muchachos. Yo sé que aquí hay algunos tal vez de altas capacidades o con sobredotación y por eso el tema también se los pasé a la mesa para que sepan y también vayamos creando una cultura dentro de estos temas tan importantes para los niños, ¿no? Sobre todo que se vuelven niños vulnerables, como bien decías, y bueno, hay que generarles ambientes saludables, ¿no? Claro, y es importante que los doctores también conozcan este tema, porque a veces los papás le hacen mucho caso al doctor y al cura, ¿sí o no? Así es. Entonces, si el doctor no sabe nada de esto, pues dice pamplinas, eso no existe. Así es. Bueno, pues Rosa María, muchas gracias por el tiempo y que tengas bonito día. Un placer. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Salud ambiental infantil.